Temario para la primera prueba parcial de electrostática según la práctica F2P1. Carga y su cuantización, razón carga-masa, interacción entre partículas cargadas, el campo electrostático, relación entre fuerza, campo y efectos cinemáticos. En la imagen se muestra en rojo, a la derecha, dos cargas negativas y en azul una carga positiva. ¿Qué podemos decir de la fuerza y del movimiento sobre la carga QB? Entonces vamos a considerar que el puntito verde es la carga B. Y vamos a ver qué efectos, es decir, qué cambio en su estado de movimiento, que inicialmente es de reposo, percibiría o recibiría la carga B por efecto de las otras dos cargas de la distribución, que en este caso son la carga A negativa como la carga B y la carga C positiva. Entonces recordamos que la interacción electrostática es de repulsión cuando las cargas son de signo igual y es de atracción cuando las cargas son de signo distinto. Así es que en este caso, con respecto a la carga A va a haber una repulsión, así es que ella no va a querer para nada acercarse hacia allá. De manera que nosotros tendríamos que, por la interacción con la carga A, se va a producir una fuerza de repulsión. Y esa fuerza, obviamente, si la carga A está a la izquierda, hará que la carga B haga todo menos ir a la izquierda. Por lo tanto, tomará el sentido contrario e irá hacia la derecha. Pero con respecto a la carga C se encuentra debajo de la carga B, pero es una carga de signo contrario y lo que se va a dar allí va a ser una interacción atractiva. Así es que la fuerza C haría que la carga B, porque recuerden que lo que nosotros nos están preguntando es lo que le ocurre a la carga B, así es que haríamos que el resto de las cargas de la distribución están fijas y que la única que pueda moverse sea la carga sobre la cual estamos midiendo. Así que lo que nosotros tenemos aquí es una suma vectorial entre la carga A y la carga C, que sería realmente lo que va a actuar sobre la carga B, es lo que la carga A le hace a la carga B y lo que la carga C le hace a la carga B, y luego ahí se establecería una suma vectorial. Pero la pregunta no va hasta allá, la pregunta simplemente nos dice ¿qué podemos decir de la fuerza y del estado de movimiento o del movimiento? Y estamos asumiendo que todas estas cargas, así se llama el curso, electrostática, o están en reposo o están en movimiento rectilíneo. Así es que el cambio en el estado de movimiento es tendiente a cambiar la trayectoria o la rapidez. En este caso nosotros planteamos siempre que las cargas están inicialmente en reposo. Así que sobre el movimiento podemos decir que cuando se dé esta distribución, si nosotros liberamos a la carga B va a agarrar hacia la derecha y hacia abajo. Hacia la derecha porque repele a la carga, quiere alejarse de ella. Hacia abajo porque es atraída por la carga C debido a su signo contrario. Y eso es lo que podemos decir de la pregunta 1. En cuanto a la pregunta 2, la pregunta 2 nos decía, ¿cuál de las relaciones físicas entre variables expresadas sustenta su elección de la pregunta 1? Pues sería la segunda ley de Newton, que es la que relaciona fuerzas o medida de las interacciones con variaciones en el estado de movimiento, porque la aceleración es eso, una medida de la variación en el estado de movimiento de un cuerpo. Vamos entonces ahora con las preguntas 3 y 4.
Entonces vamos a considerar que el puntito verde es la carga B. La pregunta 3 nos decía, tenemos un ion litio con carga 1 más y 6,94 gramos mol o 6,94 UMA, que son lo mismo. Y un ion sulfuro con carga 2 menos y 32,1 UMA, ubicados en determinadas posiciones. Y se mide que la fuerza sobre el ion sulfuro es de 500 newton 45 grados. Sin hacer cálculos complejos, es decir, como demasiado una operación con los datos, no así un montón, como en el problema 10 o en el problema 8 o 7 por allá. O sea, sin hacer cálculos complejos, determina cuál afirmación es falsa. Tienen que tener mucho cuidado, porque normalmente uno dice afirmación, de una vez uno reacciona, que quieren saber que es cierto. Y entonces dicen, profesora, usted nos dio varias ciertas ahí, no sabía yo cuál poner, porque habían varias ciertas, pero claro, es que yo dije, ¿qué afirmación es falsa? Es decir, ¿dónde está la mentira? Muchísimo cuidado cuando vamos a resolver esta pregunta, porque puede uno cometer el error de querer sacar la respuesta de cuál es la fuerza sobre el otro ion, porque eso es lo que normalmente uno pregunta, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, bueno, te doy la fuerza sobre el primer ion y tú me tienes que dar la fuerza sobre el segundo, y entonces ahí tú tendrías que saber que en realidad a cada acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario, es decir, ese es el principio acción-reacción de Newton. Entonces uno puede estar tentado a responder en función del principio acción-reacción de Newton, porque es que realmente ese principio, como todas las leyes de Newton, son universales. Yo diría, bueno, por ejemplo, si yo tengo la fuerza de un ion sobre el otro, es muy fácil calcular la fuerza del segundo ion sobre el primero, porque va a ser de igual magnitud y solamente va a haber un cambio en el signo. Única y exclusivamente va a haber un cambio en el signo. ¿Ya? Ahora, ese cambio en el signo hemos visto ya que nosotros no lo vamos a poner en el módulo, sino que vamos a sumarle 180 grados a la dirección, que se pueden ver si estamos trabajando en polar. 180 grados nos va a dar el sentido contrario, como dice el principio acción-reacción. Y si estuviéramos trabajando con coordenadas rectangulares, entonces le pondríamos el signo contrario, sin más ni más, a cada una de las coordenadas de los ejes coordenados. Entonces, vamos a ver, el planteamiento en este caso nos dice, se tiene un ion de litio de carga 1 más y 6,94 gramos por mol. 6,94 gramos por mol es lo mismo que 6,94 UMA, no hay diferencia. Y también se tiene un ion sulfuro de carga 2 menos y 32,1 UMA, ¿verdad? La pregunta 3 será, dice, sin hacer cálculos complejos, determine qué afirmación es falsa. ¿Sí? Bueno, vamos primero a sacar lo que nosotros sabemos que es cierto. Sabemos que lo que va a ser cierto aquí es que va a haber una igual magnitud. En ese caso ya nos están diciendo que la magnitud es 500. Sabemos que en el verdadero va a ser 500, ¿sí? Pero sería el sentido contrario. Si nosotros teníamos 45 grados, ya dijimos que el sentido contrario sería sumarle o restarle 180 grados. ¿Mm? Así es que aquí tendríamos que la fuerza sobre el otro ion sería 500 newton y 225 grados. Así es que vamos a ver
de esas opciones que nos han dado, cuáles serían las falsas. Bueno, cualquier cosa que no sea eso es falsa, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que nos ponen allí como posibilidad. Estas son las posibilidades que ellos nos dicen. Dice la fuerza sobre el litio es de 500 menos 45. Eso no puede ser porque menos 45 no es el contrario de 45. El contrario se encuentra sumando o restando 180 grados, ya lo hemos dicho. Así es que eso es falso. Con lo cual la encontramos rapidito, ¿verdad? Esta es cierta, es la que acabamos de calcular, que es lo que valía ahí, esa de 500 newton, 225 grados, es ciertísima, así que no va. El litio se movería más rápido, el sulfuro se movería más lento. ¿Cómo yo puedo saber, sin hacer un cálculo complejo, que el litio se movería más rápido y que el sulfuro se movería más lento? Ahora hacemos un cálculo rápido de razón carga-masa. Tiene que estar en unidades iguales, es decir, las cargas están en cargas elementales y las masas están en unidades de masa atómica. No nos va a dar ninguna respuesta válida dentro del sistema internacional, pero para comparar entre ellas sí nos va a servir. Así que vamos a dividir 1 entre 6.94, solo valores absolutos, ¿verdad? Y eso nos va a dar 144 por 10 a la menos 3, que sería la razón carga-masa para el litio. Y en el otro caso, 2 entre 32.1 nos daría 62 por 10 a la menos 3 como razón carga-masa del ion sulfuro. El litio más, sulfuro 2 menos. Entonces, al tener una mayor carga masa, el litio es más rápido, es más rápido. Al tener una menor razón carga masa, el sulfuro se mueve más lento. O sea que esas también eran opciones positivas. Así que como se nos pidió señalar la negativa, en ese caso va a ser esa que dice que es 500 menos 45, porque la dirección contraria o el sentido contrario de 45 no es menos 45, es 45 más 180. Muchísimo. Y luego entonces ahora quieren saber cuál va a ser la intensidad sobre el sulfuro cuando yo cambio la otra carga, es decir, cambio la del litio para ver qué le pasa ahora a la de azufre, pero a la de sulfuro, pero idénticamente eso mismo le va a pasar al borato, ¿ya? Porque por eso que acabamos de ver en un ejemplo en el que es igual magnitud y signo contrario, pero bueno, ahora solo nos están preguntando las magnitudes, por eso ahora no dijeron magnitud, dijeron intensidad, magnitud, intensidad y módulo del vector es exactamente lo mismo, ¿ya? Bien. Como ya hemos sacado en el problema anterior para poder decir si la relación carga-masa del litio era mayor que la del sulfuro, porque había que determinar si era falso o cierto que el litio se movía más rápido. Aquí nos dio 144 por 10 a la menos 3. Y aquí nos dio 60 y algo. No recuerdo yo exactamente qué, pero sí sé que era mucho menor que esta de acá. La razón carga-masa tiene que ver con la aceleración, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Pero entonces vamos a ver qué pasa ahora cuando yo cambio este litio por un borato. El borato es 3 menos. Así que estamos aumentando la carga. Entonces, hay que ver cómo se relacionan
y solamente vamos a trabajar con los módulos, porque nos están hablando solo de intensidad. Si yo comparo en física, yo comparo a través de divisiones. Así que supongamos que en un primer instante yo tenía la carga del litio, que la podía dejar en unidades fundamentales. K es constante, yo diría que este es el 1, por eso que en los módulos o en las magnitudes va única y exclusivamente lo que nosotros tenemos en positivo siempre. Esta otra, que era la del sulfuro, era 2, y teníamos una distancia que realmente no sabemos ni cuánto era ni nos importa tampoco. Ahora nos dicen que todo va a quedar igual, excepto que la carga va a aumentar. Entonces yo comparo siempre lo que pasa después con lo que pasó antes, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí que ahora tengo una carga de 3, y pongo que originalmente tenía una carga de 1, nosotros vemos que esto se va a simplificar, ¿verdad? Todo lo que es igual se va a simplificar y nos va a quedar simplemente una relación entre la fuerza, ahora que han cambiado, la intensidad, realmente no estamos poniendo la dirección, y nos dice que va a ser 3 veces. Así es que la magnitud de esa fuerza va a ser 3 veces la que teníamos en el caso anterior, que era 500 newtons. Y eso nos da 1500 newtons.